vuelta. Ahora tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Su Excelencia, el embajador de Cuba en la República Dominicana, el doctor Carlos Jesús de la Nuez. Bienvenido. ¿Cómo está usted, Muchísimas embajador? gracias, muchísimas gracias. El honor es mío por estar acá en este programa Hablan los Líderes y porque lo he hecho en varias ocasiones Sí, esta es su casa. y he sido su anfitrión. Muy satisfecho de estar acá. Esta es su casa, embajador. Pues a nosotros nos gustaría, sabe que nosotros tenemos nuestro corazón en Cuba siempre, nuestra cercanía, nuestra identidad con Cuba, y nos gustaría saber cómo está Cuba luego del huracán Irma, o sea, los efectos, cómo se ha ido recuperando, porque nosotros de Puerto Rico tenemos muchas noticias, pero de Cuba no tenemos tanto. Dígale al pueblo dominicano cómo ha ido Cuba recuperándose de este trance. Bueno, agradezco la pregunta porque me permite agradecerle al gobierno dominicano en primer lugar y a través del gobierno dominicano a su pueblo la gentileza de los dos donativos que se hicieron a Cuba, que para nosotros fue de extrema importancia. En un momento donde el ciclón había hecho muchísimo daño, ahí estuvo el pueblo dominicano, junto con otros pueblos como el venezolano, dando muestra de esa confianza y de esa, yo diría, que solidaridad con la historia de ambos pueblos. Los daños del ciclón fueron muchísimos, porque hay que decir que vino subiendo por el litoral norte del país, desde el oriente hacia la parte occidental, muy cercano a la costa y de una velocidad de traslación inicial de 26 kilómetros por hora se redujo a 9. Por tanto, vino casi que paseando por todo el litoral norte, desde el oriente hacia el occidente, con un daño importante en la Cayería Norte, donde nosotros tenemos un desarrollo importante del turismo. Ya hemos dado los primeros pasos, nosotros debemos tener disponibles en funcionamiento quizás a principio o el primer mes posterior del comienzo de la temporada alta del turismo, los hoteles de esa zona. Al cierre del mes pasado les puedo informar que 44 de los 52 hoteles que tenemos en Varadero, por donde no pasó el ciclón, pero sí tuvo un daño tangencial, estaban funcionando ya. Pero sin duda que los efectos han sido muy grandes. Ha habido daños en la agricultura, alrededor de 89.000 hectáreas de productos varios fueron dañados. En el caso de la vivienda estamos hablando de unas 158.000 viviendas afectadas, con de ellas alrededor de 14.000 derrumbes totales, alrededor de 17.000 parciales. En fin, ha sido Los daño, puentes. los puentes, las carreteras, más de 500 kilómetros de viales han tenido que ser reparados. Pero en el caso particular de Cuba, cabe señalar que más que el daño del ciclón, que fue mucho, y hay que decirlo así, está una cultura de la recuperación. Nosotros, a lo largo de muchísimos años, hemos desarrollado esa cultura de enfrentamiento, de prevención en primer lugar ante los fenómenos naturales de esa envergadura y por supuesto la recuperación. Por tanto, hay toda una movilización en torno a eso. Bueno, lo primero fue que no hubo muertos. Bueno, hubo 10 pérdidas de vidas humanas, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, por no cumplir las normas, otros por accidentes fortuitos que suceden. Hubo 10 muertos, que eso en Cuba eso para nosotros es un escándalo. Un escándalo, duelo nacional prácticamente sí, se puede decir. 10 muertos. Pero fue muy grande, es el huracán que más daño ha hecho en la historia que se tenga. Hay que imaginar en República Dominicana que pasó, que no pasó, las inundaciones y los vientos leves y colaterales produjeron daño por 50.000, más de 50.000 millones de pesos.
Y entonces sido, imagínate allá que pasó el ojo del ciclón por la zona norte, ¿no? Eso debió ser tremendo. Bueno, los pueblos tienen una capacidad de recuperación enorme. El otro punto, Su Excelencia, es las 72 asambleas de las Naciones Unidas, donde se reiteró el rechazo al bloqueo de los Estados Unidos. ¿Cómo evalúa usted este mantenimiento de ese bloqueo a pesar de ese rechazo aplastante mundial de los pueblos del mundo? bueno, lo evaluamos como una política absurda. Cuando se trata de mantener algo por la fuerza en contra de la razón y de la lógica, en contra del ejercicio de las mayorías, pues se pierde la razón. Y es algo que carece de todo fundamento, más allá incluso de su propio contenido como medida de coerción a un pueblo soberano, a un país que ha decidido escoger libremente su destino. Lo vemos como una política obcecada, anclada, como dice nuestro canciller, en la Guerra Fría, que no se corresponde con el mundo actual, donde los pueblos hemos desarrollado y debemos seguir desarrollando esa capacidad de diálogo, esa capacidad de la comunicación, dejar a un lado el sentido de la fuerza. Y sin duda ha sido una victoria de la verdad, una victoria, como dije, de la razón, una victoria de la historia, porque sin duda que lo que hemos tenido el privilegio, yo siempre lo digo así, de nacer con la revolución, hemos sido testigos presenciales del daño del bloqueo, que se trata de hacer rendir por hambre, por las necesidades y por la fuerza a un pueblo, solo por escoger un camino diferente. Y ha sido fuerte a lo largo de estos 55 años. Por eso lo vemos como una victoria. Tiene mucha experiencia ya ustedes sobreviviendo a esta desgracia, ¿no? Sin embargo, siempre tienen tiempo para celebrar alguna cosa y entonces estuvieron en el mes pasado celebrando el mes de la jornada de la cultura cubana, y yo estuve atento a todo lo que se hizo, ustedes hicieron en el país, incluyendo un reconocimiento que le hicieron a la Universidad Autónoma. ¿Usted asistió? Sí, Yo lo vi. sí, yo estuve ahí, muy bonito. La universidad que está acostumbrada a honrar, ustedes la honraron a la universidad aprovechando la celebración de su aniversario de fundada, que fue en octubre de 1538. Entonces, háblenos de esas actividades que ustedes hicieron, no solo en la capital, sino en otras partes del país, como Santiago. Sí, bueno, hay que decir que en primer lugar, una de las fortalezas del país, de la fortaleza yo diría que ideológica del país, es el desarrollo de la cultura, que viene concatenado, viene de la mano con el desarrollo de la educación. Y esta jornada, que no es primera vez que se hace en República Dominicana, además es una iniciativa que se ha aplicado en otros países por nuestras embajadas, es un honor a ese frente de batalla, a ese foco de atención de los cubanos, que es la cultura. Comenzamos en Santiago de los Caballeros por una gentileza del Centro León, que nos dio la posibilidad de iniciar allí el día 20, que es el día exactamente que se conmemora el Día de la Cultura Cubana. Estuvimos también hasta el 27, estuvimos por gentileza del Banco Reserva, de Banreserva, la posibilidad de hacer una muestra fotográfica y artística de artistas plásticos cubanos residentes en República Dominicana, y también, por supuesto, charla a través de la UNAPED, que también se sumó a esa iniciativa, y cerramos con una noche cubana para los cubanos residentes aquí en República Dominicana, en la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña. Por tanto, fue un pasaje, yo diría que sucinto, pero a la vez profundo, de pensamiento, de reflexiones sobre la cultura durante esos días.
Pero a eso se sumó también la Asamblea de los Pueblos del Caribe, que se celebró aquí en República Dominicana, donde estuvo presente una delegación de Cuba. Y bueno, ha sido una semana, yo diría que 10 días de arduo trabajo, pero de mucha satisfacción. Y que se corona al final con esa votación en Naciones Unidas en contra del bloqueo. 191 países votaron a favor del levantamiento del bloqueo, de 193 países que tienen las Naciones Unidas. Solo estuvieron en contra de Estados Unidos e Israel. Como siempre. Qué casualidad. Estados Unidos e Israel. El mundo entero en contra de esos dos países. Increíble. El absurdo. Y se trata del país, el patrón de la democracia y de la libertad. Y entonces, pero también tenemos este símbolo de intolerancia que se mantiene por más de 55 años, y que ya el presidente Obama había dicho que justamente el tiempo de permanencia de ese bloqueo había demostrado la ineficacia de todas esas medidas. Así es, así es. Con el gobierno del presidente Trump apreciamos un retroceso en las relaciones bilaterales, un lamentable retroceso. Cuba ha manifestado su disposición en seguir dialogando sobre la base, y solo sobre la base, del respeto y la autodeterminación del pueblo cubano. No se puede pretender, como ha dicho el presidente de Cuba, que Cuba haga concesiones para mantener esas relaciones con los Estados Unidos. Si partimos del concepto que podemos dialogar, debemos partir del concepto de respeto a nuestras diferencias. Y yo le decía a algunos amigos de la prensa hace unos días, también en un programa de televisión, que si ese concepto lo extrapolamos a la familia, encontramos en hermanos, encontramos en amigos que pensamos diferente. Es difícil encontrar en un núcleo personal, en un núcleo familiar, dos personas que piensen igual sobre un mismo tema, porque el ser humano tiene la capacidad de disentir, de analizar, de ver a profundidad los temas y de tener su propia opinión. Ahora, de lo que se trata es de tener la capacidad como seres civilizados de sentarnos a negociar, a intercambiar opiniones sin mecanismos de fuerza. Porque a la vez que se rompe el diálogo y se pasa a mecanismos de presión, pues por supuesto se fractura la comunicación, se fractura toda posibilidad de intercambio. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años. Lo bueno es que Cuba tiene ya una experiencia tan grande de manejo de esta situación y también de frustraciones con respecto a ese vaivén de la política norteamericana, que ya ni se sorprende de esas cosas, porque nadie esperaba o no se esperaba que después de una decisión presidencial aparentemente madura, que iba a haber un retroceso como este, sin sentido, que no le conviene ni a nadie, ni al hemisferio, ni al mundo, ni a los propios Estados Unidos. O sea, nadie esperaba eso. De hecho, uno de los sectores más afectados son los propios ciudadanos norteamericanos, claro, que siguen con el impedimento de viajar a Cuba. No queremos competir con Punta Cana, pero tenemos a Varadero y tenemos otras playas que podemos compartir ese destino turístico y ese país emisor que es el mercado norteamericano. Y fractura toda la comunicación. No, y la inversión más cercana, porque los inversionistas también. Estamos hablando de un país como Cuba, que con una cercanía poco común con los Estados Unidos. ¿Ah? Ha sido una visión obcecada a lo largo de todos estos años de tratar de subyugar, incluso fíjese, desde 1900, desde finales de 1898, cuando se produce definitivamente la derrota del ejército español por las tropas mambisas que intervienen con un pretexto de la voladura de un acorazado en La Habana, el acorazado Maine, para apoderarse del país. Y desde 1900, desde el 1 de enero de 1900 a la fecha han transcurrido 60 años cuando triunfa la revolución.
1899 exactamente. Entonces, estamos frente a un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que heredamos de esa visión de tratar de apoderarse de Cuba como si se tratara de un gavetero de la historia, no de un país soberano. Entonces, no habrá posibilidades de avanzar, lamentablemente, mientras subsistan esas posiciones de fuerza ancladas en el pasado. Su Excelencia, ustedes han tenido una pérdida de miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares como daños por ese bloqueo. Sin embargo, tienen muchas cosas que celebrar. Todos estos países y el mundo tienen en la epidemia del narcotráfico, de la violencia, tiene un drama terrible, inmanejable prácticamente. Sin embargo, ustedes tienen un control de eso. ¿Cómo ustedes han logrado eso? Bueno, en el tema del narcotráfico, desde el triunfo de la revolución, nosotros vemos que esa no es la solución y enajena, sin duda, al ser humano. Pero más allá de eso, porque digamos que eso se puede solucionar con medidas de presión, medidas de policiales, medidas de control, quise decir. Más allá de eso, los logros de la revolución. Hay que decirlo con toda humildad, pero también con toda altura y todo orgullo posible. ¿Por qué? Porque ese país bloqueado, que le ha costado muchísimo salir adelante, hoy tiene la mejor educación de América Latina, dicho por la UNESCO, no por nosotros. Por el Banco Mundial, tiene uno de los mejores índices de educación. La mortalidad infantil está por debajo de los Estados Unidos, 4,3 por cada 1000 nacidos vivos. Estamos hablando de indicadores sociales que muchos países no muestran. Por supuesto, en las condiciones atípicas en que hemos tenido que desarrollarnos, ha sido puesta arriba doblemente, porque hemos tenido que arrastrar esas difíciles condiciones sobre los hombros para poder alcanzar esos indicadores que otros países en condiciones diferentes no tienen. Por eso hay que decirlo, yo decía que de manera sencilla y a la vez con sano orgullo, esa realidad, porque demuestra la voluntad del pueblo, la voluntad del gobierno cubano por sobreponerse a la realidad del bloqueo. Y es muestra, yo diría también, del apoyo mayoritario del pueblo. Es una falacia pensar que en Cuba se mantiene un gobierno por la fuerza, como pretenden decir los enemigos de Cuba. Después de 55 años de revolución, no es posible que un gobierno, por fuerte que pueda ser, se mantenga por la fuerza en contra de la voluntad del pueblo. Que vayan a un 1 de mayo en Cuba, que vayan a un 1 de mayo, que vayan a unas fiestas por el 26 de julio y verán el pueblo en la calle. Obviamente hay quien piensa diferente. Y bajo ese concepto de la tolerancia que exigimos y de la comprensión que exigimos, también nos damos cuenta nosotros que tenemos que actuar así. De hecho, las votaciones en las elecciones van a ser el próximo día 27 a nivel de circunscripción y se espera un alto índice de votación, como siempre. Pero no es justo tratar de hacer rendir por hambre desde una tercera posición, desde el exterior, a un país. Eso no es justo. Pero es que no ha funcionado. No ha funcionado. No, en 55 Por años. eso digo, se ha tratado. y ahí estamos, con el optimismo de siempre, la naturalidad de siempre, la visión sobre el futuro de siempre, convencido de que tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas que arreglar, pero convencido que nuestro modelo y nuestro sistema es más humano. Yo a veces fantaseo con la idea de una república de Cuba sin el bloqueo. Y yo me imagino que ustedes van a dar saltos meteóricos, porque en una época donde prevalece el conocimiento, la dimensión que ha alcanzado la educación, o sea, en cantidad y en calidad en Cuba, eso va a producir un salto meteórico y eso va a ser un día no lejano. Ya tenemos productos médicos de última generación.
Ya tenemos vacunas contra el cáncer, vacunas terapéuticas, es decir, que se aplican cuando ya está focalizada la enfermedad, no preventivas, sino terapéuticas. Tenemos medicamentos de última generación en el mundo, que no existen nada más que en Cuba, patentados además en los Estados Unidos, y seguimos nuestra batalla. Es una carrera de resistencia, no de velocidad, y por convicción propia. Y paso a paso. Paso a paso. Embajador, pues, y las relaciones en República Dominicana, o sea, el intercambio comercial, Muy bien. Muy bien. Nosotros estamos muy contentos de cómo están las relaciones bilaterales. Es realmente un espejo de esas relaciones históricas que hemos tenido entre los dos pueblos y están en muy buen momento. El comercio, avanzamos en la negociación de un acuerdo comercial que va a permitir, que va a favorecer a los empresarios de ambas partes, reduciendo los aranceles y dándole beneficios en el contexto de los acuerdos de la OMC, donde República Dominicana y Cuba son signatarios. Avanzamos, llevamos a cabo este año una ronda migratoria con buenos resultados con República Dominicana. Avanzamos en el tema de la colaboración. Hay alrededor de 31 entrenadores de deporte acá, van equipos de deporte a Cuba, de Dominicana vienen equipos de deporte de Cuba aquí, intercambiamos profesores con universidades, hay muchísimos campos y eso está bien, eso está bien. Una relación auténtica de hermanos. Así es. Que en una situación de ausencia de bloqueo, esta se dimensionaría, desde luego. Embajador, ha sido un placer. El placer es mío. Tenerlo aquí como siempre. El placer es mío estar por acá. Y un saludo al pueblo dominicano, a ese pueblo de siempre, a ese pueblo que los cubanos admiramos tanto. No solo por la figura histórica de Máximo Gómez, sino por la historia común que tenemos y por todos los dominicanos que a lo largo de los años pasaron por la historia cubana. Un saludo de corazón y muchas gracias. Gracias a usted, embajador, por estar aquí. Amigos, ha sido la participación del embajador de la República Dominicana, del embajador de Cuba en la República Dominicana, Su Excelencia, el doctor Carlos Jesús de la Nuez López. Así es. A él gracias por venir y a ustedes por estar siempre ahí con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo. Gracias, embajador. Gracias a usted, caballero.